Bueno, buenas noches. Continuamos con el diplomado de hemodinamia. Nuestra parte es la parte de neurovascular, en el cual vamos a continuar con las patologías más importantes, su diagnóstico y tratamiento. Yo soy Kevin Hurtado, médico radiólogo neurointervencionista de la ciudad de Bucaramanga, aquí en Santander, en Colombia. El día de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades de más difícil tratamiento, que puede tener más complicaciones y en el cual vamos a utilizar diferentes técnicas para su tratamiento y otros elementos que no habíamos visto antes, como son los líquidos embólicos. Para empezar, vamos a ver que la malformación arteriovenosa es una malformación vascular que viene del sistema pial, en el cual vamos a ver que hay una alteración de la morfología normal de las venas y la morfología normal de las arterias. Lo que pasa con esta malformación es que no hay un lecho capilar. En vez de un lecho capilar, las arterias de una forma anómala se vuelven grandes, tortuosas, y asimismo se conectan con las venas, las cuales están de la misma forma, muy grandes, tortuosas, con una anatomía anormal. La malformación arteriovenosa tiene una arteria o dos o tres que alimentan ese nido vascular. Por ejemplo, esta tiene dos aferencias. El nido vascular tiene que estar para el diagnóstico y vamos a ver que un flujo venoso está alterado, un flujo venoso con arterias muy grandes. Para el diagnóstico necesitamos siempre los tres elementos. Vamos a ver que estas malformaciones arteriovenosas van a estar dentro del cerebro, generalmente ubicados en la localización supratentorial en un 85%, en la fosa posterior un 15%, y generalmente son malformaciones que vamos a ver una en el cerebro. Cuando son muchas, son mucho más pequeñas y además se asocian a síndromes, pero generalmente vienen solas. La mayoría, cuando son muy grandes, se vuelven sintomáticas. Los síntomas de estas malformaciones pueden ser cefaleas, convulsiones, y cuando son muy grandes pueden sangrar. Cuando una malformación de estas sangra, el problema pues es un sangrado intraparenquimatoso que, dependiendo su tamaño, va a afectar muy grandemente pues la vida del paciente. Los diagnósticos empezamos como la mayoría de patologías del cerebro con una tomografía axial computarizada simple. Cuando son muy chiquitas, estas malformaciones a veces no las podemos ver, pero cuando son grandes se pueden ver. Generalmente, para el diagnóstico le ponemos contraste a esa tomografía, como en el ejemplo, en el cual en la tomografía simple vemos solo una alteración en la morfología, pero cuando le ponemos el contraste, vamos a ver que hay una alteración en los vasos, unas venas grandes y tortuosos y unas arterias que la alimentan de la misma forma. Y en el centro siempre va a haber un nido. Ese nido es el que nos va a dar el tamaño de la malformación y el que nos va a decir qué tipo de tratamiento podemos utilizar. El problema de estas malformaciones, y cuando es que nos hacen un diagnóstico y un tratamiento más emergente, es cuando sangran. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que hay una malformación que no la vemos debido a un gran sangrado intraparenquimatoso en el lóbulo occipital izquierdo. Ese sangrado, debido a su gran tamaño, ha logrado hacer una hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver todos estos surcos llenos de sangre y inmediatamente los pacientes empiezan a hacer edema cerebral. Aquí lo vemos como ha perdido el hemisferio cerebral izquierdo, ha perdido su morfología normal. Estos son los surcos
pericerebrales, y debido al edema vamos a ver que no se ven. Y aquí podemos ver una lineecita que es un sangrado, que es un hematoma, debido a que esta malformación se rompió. Entonces, generalmente hacemos el diagnóstico para que no se vaya a romper, debido a que una ruptura, el pronóstico no va a ser tan bueno. Vamos a ver que en la tomografía con contraste podemos ver los vasos que lo alimentan, las venas que resultan en él y el nido. En este ejemplo, vamos a ver un sangrado intraparenquimatoso con el lugar de sangrado como una imagen hiperdensa, donde está sangrando constantemente. Posteriormente le hacemos una reconstrucción generalmente a todos esta patología para ubicarnos mejor y saber mejor la anatomía. Por ejemplo, aquí vemos una reconstrucción 3D en el cual se ve el nido, que se ve muy grande, y todas las arterias que lo pueden alimentar. Como en la mayoría de patologías del cerebro, utilizamos también la resonancia magnética nuclear, en el cual vamos a ver la alteración de la morfología de los vasos, como un panal de abejas, donde se ven vasos muy grandes, vasos que están anormales, con las venas, como las vemos aquí, lateral, frontal, parietal y occipital, muy grandes. En las proyecciones sagitales vamos a ver los mismos, la alteración de la morfología normal, pero la resonancia nos va a ayudar a decir qué parte del cerebro es, si al adyacente a los vasos que están agrandados, que están anormales, está normal. Si este tejido está sangrando en el momento, pues en algunas secuencias podemos ver el sangrado. En este ejemplo vamos a ver cómo en su parte más caudal ahí está el nido gigante, es un nido muy grande, con alto riesgo de sangrado debido al tamaño de las venas, y en otra imagen vamos a ver un aneurisma dentro de ese nido que lo hace mucho más propenso al sangrado. En otra secuencia que la llamamos flare, vamos a ver que adyacente al nido puede haber hiperintensidad de la señal. Quiere decir que al lado de ese nido el parénquima cerebral ya está sufriendo y está haciendo gliosis, está haciendo cicatrización, y dependiendo de la localización va a alterar las funciones cerebrales. Si se localiza en el lóbulo parietal, va a tener de pronto convulsiones. Si es frontal, alteraciones del comportamiento. Si es temporal, otras alteraciones. Entonces, dependiendo del tamaño y la localización, nosotros vamos a clasificarlo en zonas elocuentes. Si son zonas elocuentes, vamos a ver que el tratamiento debe ser más guiado, debe ser un tratamiento que debe tratar de preservar el parénquima cerebral adyacente y asimismo decidir qué tipo de tratamiento. Cuando hacemos las secuencias para ver vascularización, vamos a ver que hay unos flujos de vacío, flujos de señal, es porque el flujo es muy rápido, y en estas secuencias se ven del color negro, que lo llamamos hipointenso. Le ponemos contraste y vamos a ver la maraña, la maraña de vasos que comprometen el nido. Este es un ejemplo también en el cual vamos a ver que le pusimos contraste y vamos a ver que estas venas están muy grandes, y esta que vemos acá es un aneurisma de flujo. Estos aneurismas de flujo son los que sangran, son los que se rompen y son los que debemos tratar primero. Después de tener el diagnóstico, necesitamos un diagnóstico preciso para iniciar el tratamiento. Utilizamos la angiografía, que esto es de hemodinamia, en el cual, como hemos visto, entramos con un catéter y hacemos una panangiografía. En este ejemplo, es un ejemplo en el cual entramos con una proyección lateral y vemos como la carótida, como estoy señalando, se ve muy bien, pero a nivel de las ramas de la arteria cerebral media hay todas estas marañas de vasos, que son los nidos de la malformación arteriovenosa. Aquí podemos ver también cómo posteriormente hacemos los controles, o sea,
no solo la fase arterial, no solo la fase parenquimatosa, sino vemos el flujo venoso, cómo estas venas están demasiado grandes saliendo de ese nido y las venas grandes drenan hacia el seno sagital. El pronóstico y el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas dependen de si es una zona elocuente. Segundo, si tiene un flujo venoso grande y si es superficial y profundo, y el tamaño. Este tamaño es aproximadamente 3 a 4 centímetros, que es una clasificación intermedia alta. Y asimismo vamos a ver qué tratamiento es el mejor para el paciente. Tenemos que ver también que todas las malformaciones arteriovenosas reciben sangre del sistema arterial. El más común es que sea el sistema arterial de la carótida interna, como vemos aquí. Pero también vamos a ver que el flujo arterial viene de la carótida externa. Entonces, para hacer un diagnóstico preciso, tenemos que hacer la angiografía de carótida interna, carótida externa, vertebrales y ver el flujo venoso. Como vamos a ver aquí, el flujo venoso es muy grande y este nos dice si es superficial o profundo y asimismo planificar el tratamiento. Aquí vamos a ver cómo comparamos en este paciente que tenía todos estos aneurismas y toda esta malformación grande. Le hicimos una angiografía vertebral y como vamos a ver que ahí también no solo viene de la carótida interna, sino de las arterias vertebrales y sus ramas, en el cual vamos a ver que también alimentan esa malformación. Este es un esquema que nos explica muy bien la malformación. Esta es la arteria y la vena. Lo normal es que este sea el intercambio capilar. Estos sean los capilares. La vena disminuyéndose de tamaño de una forma adecuada, la arteria empezando de una forma adecuada pequeña, pero cuando hay una malformación, estos vasos son gigantes, tortuosos y con riesgo de sangrado. ¿Qué queremos hacer? A las malformaciones arteriovenosas hay que tratarlas. Hay 3 tipos de tratamiento. El endovascular, que es el que nosotros hacemos, el de cirugía abierto, que hacen los neurocirujanos, y el de cirugía por radiación, que lo hacen también algunos neurocirujanos o los radioterapeutas. Los de radiación, como lo hacen con sangre, lo que hacen es quemar este nido. Y los de cirugía abierta lo que hacen es sacar este nido. Pero para eso hay unas clasificaciones. Y según la clasificación, para hacer embolización, lo que nosotros hacemos, tenemos que hacer varias sesiones. O disminuir el flujo, disminuir el tamaño para que el cirujano lo pueda atender, lo pueda sacar, o para que el radioterapeuta le pueda hacer su terapia de radiación y así disminuir el tamaño o curarla del todo. Lo que nosotros queremos hacer en general, el tratamiento de esta enfermedad por la parte de nosotros es llegar hasta las arterias y meter un líquido embólico que se vaya metiendo a todo el nido y asimismo quitarlo. O sea, que se tape completamente o quitarle solo las aferencias, tapar las aferencias y así este nido, como no le llega sangre, se va a ir desapareciendo. Entonces nos vamos a centrar en echarle el medio de contraste al nido o quitar las aferencias. Esto lo vamos a hacer con unos líquidos embólicos. Aquí hay un esquema también en el cual vamos a ver que es unas malformaciones arteriovenosas muy grandes y dependiendo de lo que queramos hacer, en 1 o 2 o 3 sesiones le echamos mucho líquido embólico o le echamos un porcentaje, generalmente un 20%, y esperamos cómo se comporta el flujo del paciente. La malformación puede cambiar su hemodinamia y así hacer nuevo tratamiento o hacerlo coayudante con neurocirujanos o radioterapia. Este es un ejemplo de una malformación arteriovenosa en el cual el primer cuadro en el que estoy moviendo la flecha es una proyección antero-posterior. Esta es la arteria cerebral media y esta es la cerebral anterior. Como vemos, la malformación va a tener afluentes o aferencias de ramas de la arteria cerebral media y ramas de la arteria cerebral anterior. En la proyección lateral vamos a ver también
que son algunas específicas, digamos parietal posterior, parietal anterior, prefrontal. Haciendo la angiografía vamos a ver exactamente cuál es la arteria que va haciendo aferencia y asimismo vamos planificando el tratamiento. Posteriormente, en las fases venosas vamos a ver cómo esta malformación tiene unas venas de drenaje muy grandes que van hacia el seno sagital. Entonces, ya viendo como la arquitectura de esto, vamos a saber que vamos a tratarla, vamos a taparla, no toda, vamos a entrarle con ese líquido para que entre al nido y posteriormente ella vaya disminuyendo de tamaño. Vamos a ver ahora los líquidos. Primero lo que vamos a hacer es, como siempre, entrar. Tenemos que entrar generalmente aquí, como son catéteres grandes, vamos a entrar por la arteria femoral, como hemos visto, con un introductor que puede ser 7, porque los catéteres son 6, o introductor 6, y hay unos catéteres que son 6, pero caben por un 6, pasamos la guía. Como siempre subimos, este es un catéter Simmons, que lo hemos visto varias veces, con este subimos a la carótida, o con un vertebral. Si los pacientes son jóvenes, pues tienen las arterias ahí del tronco del arco aórtico más rectas, y pasamos un catéter guía. Uno de los ejemplos de los que más utilizamos es un Chaperon o a veces un Neuromax. Lo subimos y lo vamos subiendo hasta la carótida interna en su segmento cervical. Como hemos visto en varios, dentro del catéter que es guía, pasamos un catéter intermedio que es más pequeño, y además de ser más pequeño es más suave, y lo podemos avanzar mucho más hacia la carótida en sus segmentos petrosos, en su segmento oftálmico, comunicante, etcétera. La idea es que estos catéteres suban y le den estabilidad a otro catéter más pequeño que vamos a subir, como es los microcatéteres. Entonces vamos a ver que el catéter guía lo subimos generalmente hasta la carótida cervical, interna cervical, posteriormente un catéter intermedio que lo podemos subir hasta ya casi intracraneal, y posteriormente vamos a entrar con un microcatéter. Entonces ya sabemos que tenemos que subir con 3 catéteres. Generalmente a estos pacientes, como tenemos tantos catéteres, hay que tenerles heparina, le ponemos una dosis dependiente el peso, para que evitar cualquier trombo dentro del procedimiento que nos puede complicar. Siempre entramos y siempre heparinizamos, sea con las infusiones que tenemos o poniéndolo endovenosos y mirando cada hora. Podemos hacerle controles con ACT, que es el examen que mide cómo va la anticoagulación con heparina, para saber que estamos bien anticoagulados y evitar cualquier tipo de trombo. El líquido por excelencia que utilizamos es de la marca Medtronic y se llama Onyx. Este Onyx es el que vamos a hablar de primero, pero vamos a hablar de la mayoría de marcas, porque cada uno tiene sus usos, sus ventajas, pero este Onyx que utilizamos es un líquido que es químicamente, dice que es copolímero de etilén vinil alcohol. Este líquido lo que hace es que llega hasta la lesión y allá se pone como un cemento duro. Este líquido lo tenemos en números de 18 o 34. El que utilizamos es Onyx 18. Ese Onyx 18, debido a sus características químicas, lo tenemos que mantener en su frasquito, agitando antes de utilizarlo. Ellos vienen en sus cajas, los transportas bien, pero antes de estar, cuando estamos en la sala de hemodinamia, hay unas maquinitas que lo agitamos aproximadamente media hora antes del procedimiento. La idea de agitarlo es que esté líquido, porque el líquido apenas sale de ahí, él se va a solidificar. Ese líquido lo guardamos en unas jeringas que siempre las ponemos como blancas. Cuando están en las jeringas sin contacto con sangre o agua, él todavía es líquido, pero aún así lo tenemos que agitar. Y al catéter le echamos un líquido que se llama DMSO, para que no haya ningún contacto con el agua dentro del catéter, porque si el líquido sale, él se va a convertir lentamente como en pavimento. Este líquido, si lo ponemos fuera de la mesa solo para ver, vamos a ver, esta es la conformación. Él sale un poquito duro
y se va solidificando, solidificando. Pero esa es una característica muy buena porque llega a distal, pero también si no tenemos las precauciones, vamos a tener que se va a trombosar en cualquier arteria. Posteriormente, pasamos ese líquido al microcatéter, que este catéter debe ser resistente a este compuesto que se llama DMSO. Ese DMSO lo que va a hacer que dentro del microcatéter, este líquido que parece pavimento no se vaya a solidificar. Entonces, lo ponemos un poquito de líquido según el catéter tenga, porque si sacamos ese líquido fuera de la arteria, va a quemar la arteria y empezamos a inyectar el líquido. Pasamos el microcatéter hasta la malformación y empezamos a inyectar el líquido. La idea del líquido ese que es como pavimento es que de a poquito, como una lava, fluya lentamente hacia todo el nido y lo vaya tapando. Eso se demora aproximadamente unos 5 o 6 minutos porque después él se empieza a solidificar y a veces se solidifica tanto que queda pegado al catéter. Entonces que tenemos que ver muy bien, tener eso constantemente y no demorarnos demasiado. Este líquido, entonces, aquí están las formulaciones, el que utilizamos es Onyx 18 y vamos a llevarlo hasta la malformación. El primero que utilizamos es el Onyx de Medtronic. Para eso hay unos catéteres especiales, microcatéteres especiales. Estos catéteres son Apolo y Maratón. La diferencia que tienen es que resisten el DMSO, porque si uno le mete este líquido llamado DMSO a otro tipo de catéter, lo daña, lo rompe. Y si se rompe un microcatéter y metemos este líquido y se rompe en otro lugar que no queremos embolizar, pues se tapa una arteria muy importante y no nos dejaría trabajar. Aquí son las múltiples referencias del Onyx, pero el que utilizamos es el Onyx 18 con DMSO y un microcatéter que sea compatible con DMSO. Esto es con el Onyx. Pero vamos a ver que hay otros líquidos embólicos. Estos también van a trabajar de la misma forma. Lo que van a hacer es, como lava, se van a precipitar con el contacto de sangre o de agua o de líquido. Pero también deben utilizarse con DMSO para que no se precipite. Este Debalt tiene una propiedad que es mejor, que no se solidifica tan rápido. Entonces podemos llevarlo hasta lugares más lejanos, más dentro de la malformación. Por ejemplo, también tenemos que el Squid 18, como el Onyx 18, es el que utilizamos de forma más estándar, por lo que hace este 18 es que va a avanzar menos. Entonces es muy seguro para las malformaciones que son grandes. Pero si queremos avanzar más, ellos han sacado otras referencias. En Onyx también han sacado unas referencias que se demora más en solidificarse y va a avanzar mucho más. Puede avanzar cerca de la vena. En Squid también se inventaron un microcatéter que también es resistente al DMSO, que es el Sonic. Si no se utilizan estos tipos de catéter, se va a dañar. Entonces tenemos que estar siempre pendiente con qué vamos a embolizar y qué microcatéter tenemos para que no se dañe el microcatéter y así no podamos embolizar. Vamos a ver que hay otras marcas que se llaman, esta es de Microvention, de Terumo, que se llama Phil. Este compuesto tiene otras características. Este es un líquido no adhesivo, pero lo mismo, también necesita el solvente de DMSO. Entonces, saber que la mayoría de estos líquidos necesitan el DMSO y asimismo ese tipo de microcatéter que aguante el DMSO, porque el DMSO es corrosivo tanto para el microcatéter como tanto para las arterias. Entonces el DMSO solo se utiliza para ponerlo dentro del microcatéter para que el compuesto que vamos a utilizar no se solidifique dentro del catéter. Aquí vamos a ver otro tipo de
compuesto en el cual ya no va a ser del tipo precipitado que va a actuar como lava. Vamos a hablar ahorita de unos que son como pegantes. Pasamos el film. Este se llama butil-cianoacrilato. El compuesto químico es un éster cianoacrilato. Este líquido es un líquido que va a actuar como pegante. Es un líquido, dice que es incoloro, con el otro olor penetrante y irritante. Tiene las mismas características químicas de un pegante. Como tal, es insoluble al agua. O sea, no necesitamos ponerle DMCO. Tiene muchos nombres y hay muchas marcas, pero unos muy famosos y muy comunes es Mediclil, Periacril, Liquid Band, pero en general a todos le ponemos el butilcianoacrilato porque hay muchas marcas. Este líquido, lo que pasa, sí se polimeraliza, o sea, sí se solidifica muy rápido, también con humedad, sangre o cualquier cosa líquida. Entonces tenemos que ponerlo muy bien porque en no tenemos tiempo, no se va corriendo, tiene que ser muy rápido. El histoacril es uno de los más famosos, es tan bueno para cerrar, es como un pegante que se utiliza como adhesivo tisular. Lo han utilizado para cerrar heridas por fuera pues, de la piel, porque es como un pegante. Pero tanto así como este pegante, esto también lo podemos poner dentro de las arterias. Vamos a ver que es irritante y de una va a cerrar las arterias. Este es uno que utilizamos acá. Aquí mucho, el histoacril se utiliza mucho, generalmente lo utilizamos con lipidol. El lipidol lo que nos va a ayudar es que avance más. El lipidol es una grasa, un aceite que va a hacer que avance mucho más y segundo, que se vea mejor en la angiografía, que hay unos estudios que lo hablan. Estos lo utilizamos mucho menos, que es el Trufil, que tiene algunos beneficios extras. Cada marca saca uno diferente y nosotros dependiendo el uso, la experiencia con cada pegante, esto sí es como un pegante, vamos a elegir cuál utilizamos. Entonces ahorita vamos a ver cómo se llega este medio de contraste, este pegante hacia las arterias. Aquí son muchas marcas, pero en general lo que van a hacer es llegar a la arteria, entrar y taparla. O sea, tenemos que estar muy seguros dónde vamos a llevar, con qué microcatéter, a dónde vamos a llegar, porque en general, una vez el líquido embólico llegue a su lugar donde se despliega, no se puede retirar, él no va a avanzar menos y va a tapar la arteria. En este ejemplo, vamos a ver cómo está y dónde está la malformación arteriovenosa. A este paciente se le hicieron múltiples infusiones de Onyx y vamos a ver que el Onyx va a quedar viéndose siempre en las radiografías, en las tomografías y en la angiografía. Aquí vamos a ver la localización, que es una localización frontal de ramas de la arteria cerebral media y cerebral anterior y cómo todo este líquido embólico está ayudando para disminuir el tamaño. Aquí podemos ver que después de ponerle todo el líquido embólico que se puso, la malformación arteriovenosa queda muy pequeña. Esta malformación arteriovenosa tan chiquita, no podemos llegarle ya nuevamente. Ahí es donde viene a actuar la segunda, neurocirugía o radioterapia. A estas lesiones que son menores de 3 milímetros, muy fácilmente le pueden entrar con una incisión quirúrgica y el paciente va a tener una curación completa, como por ejemplo este paciente. Este paciente posterior a la embolización, que era una embolización grande, se fue disminuyendo de tamaño en varias sesiones, haciendo que haya una desaparición completa de esta malformación con una mejoría clínica y radiológica del paciente. En este paciente vamos a ver que generalmente pues no utilizamos el tratamiento endovascular para una curación completa, que vemos una malformación arteriovenosa frontal cerca de la línea media de la cisura central, una malformación que está afluente, o
sea, las arterias que la irrigan, que la alimentan, vienen de la arteria cerebral media. Una, aquí vamos a ver otra pequeña, se eligió todas y a cada una se le puso ónix. Se le puso ónix que llegó de a poquito al nido llenándolo por completo. En este vamos a ver cómo hay una exclusión completa del nido. El nido lleno del ónix y todas las arterias que lo alimentaban desaparecieron. Ya no se ve flujo venoso. Y en este momento, pues el paciente se puede decir que tiene una curación completa porque no quedó ninguna parte del nido. La mayoría de pacientes posterior a la inyección del ónix van a tener un control posteriormente porque a veces esta misma malformación hace una hemodinamia diferente y recluta de otro lado. Entonces le hacemos controles posteriores. En esta ya vamos a ver cómo se ven múltiples embolizaciones. En esta vamos a ver lo mismo, una malformación arteriosa muy grande, ya frontoparietal y cerca del temporal, que tenía afluentes de la arteria cerebral media, unas afluentes muy grandes porque las malformaciones arteriosas hacen como que chupan flujo. Entonces van a agarrar flujo de otras partes del cerebro. Por eso muchos pacientes con malformación arteriosa empiezan a tener fallas de otras partes del cerebro porque esta lo que hace es robarle flujo. En este paciente se hizo tratamiento completo endovascular, en el cual aquí vemos que en las primeras sesiones se fue echando el pegante o echando el ónix, haciendo que se disminuyera de tamaño. Aquí vamos a ver una curación parcial, pero se le hizo nuevas sesiones y posteriormente el paciente en esta última angiografía ya no tenía ningún tipo de malformación. Generalmente el tratamiento se hace en conjunto con las otras especialidades, pero en algunos pacientes es indicativo hacer todo el tratamiento endovascular con muy buenos resultados. Y en este niño que tenía una malformación arteriosa parietal, también provenía su arteria, la arteria que más le daba era de la arteria cerebral media. Aquí vamos a ver cómo está el nido, la arteria aferente, perdón, y una vena eferente muy grande. Posteriormente, múltiples embolizaciones, aunque la imagen no se ve bien, el tamaño disminuyó de una forma marcada y posteriormente desaparece. Entonces, el uso de los líquidos embólicos para esta patología en especial es el líquido, es el que hace el trabajo. Generalmente no se usan otro tipo de dispositivos como COIS o otro, pues no penetran adecuadamente al nido y entonces no van a tener una obstrucción total. Por eso se invitaron estos líquidos embólicos, hay que tenerlos en cuenta y también tener en cuenta cómo se manejan antes y después de entrar al paciente. Pues pueden tapar otra arteria que no era necesaria tapar o tener otro tipo de complicaciones. Generalmente estos pacientes cuando se van a recuperación les va muy bien y quedan con un olor característico como a melaza. Eso dura unos días, posteriormente no van a tener ningún otro tipo de complicaciones, solo que en los exámenes posteriores se va a ver ahí como si fuera metal. Hay que tenerlo en cuenta pues porque uno puede confundirlo con metal. Pero de los líquidos embólicos y malformación pregunta, estoy aquí para resolverla. Bien. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del audio o si no a través de comentarios en el chat. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Camila, yo soy de Chile, para hacerlo más claro. Usted habló sobre el tema del CT. ¿Cuál es el rango normal más o menos que ustedes manejan en cuanto al nivel de anticoagulación de un paciente?
Sí, la anticoagulación es vital para este tipo de pacientes. Entonces, vemos que en cada patología hay un riesgo de trombosis un poco diferente. Entonces, manejamos entre 50 a 70 por kilo, o dependiendo también si el paciente tiene antiagregación previa o si el paciente va a ser o no posteriormente intervenido. Pero generalmente a un paciente le ponemos 5.000, 4.000, dependiendo también. Cuando empezamos, vemos cómo se coagula la sangre afuera. Y uno puede empezar con pacientes anticoagulados que se coagulan de una. Entonces, le ponemos varias dosis y hacemos el ACT. El ACT nos puede decir exactamente cómo está la coagulación dependiendo el valor de normalidad que tiene. Y ahí le ponemos heparina. La podemos poner hasta en infusión cuando el ACT no llega a su límite normal, posterior de muchas dosis como en bolo de heparina. Entonces, generalmente le ponemos 50, 70 por kilo, o dependiendo pues las otras cosas que tendría que tener el paciente. Pero generalmente es la dosis. Si este paciente se llegara como a trombolizar, Sí, sí. igual hacen la medicación después de la heparina. Si se le hace trombolisis con el medicamento que sea, si no le ponemos heparina por el riesgo de sangrado. Si le vamos a hacer trombolisis, ahí sí no lo ponemos heparina. Aunque a veces estamos con heparina y vemos que hizo un coágulo, nos toca trombolizarlo y posteriormente podemos seguirle heparina porque solo se utilizó para una trombolisis, un trombo agudo. Pero si digamos los pacientes con stroke, que se le hace trombolisis, a ellos no le ponemos heparina por el riesgo de sangrado. Okay. Sí, sorry que pregunte, lo que pasa es que hace años donde yo trabajo, en vez de colocarle al catéter el medio de contraste, hubo un error y le colocaron clorexidina y comprenderás que necrosó toda la zona. Clorexidina. Sí, y obviamente fue una negligencia médica del momento, entonces lo que vi de cerebral fue muy poco porque después de eso ya no hubo más procedimientos. Sí, la clorexina de quemar adentro. Debe haber una trombosis rápida. No había escuchado esa complicación. He escuchado diferentes, pero esta no. Claro, lo que pasa es que los dos son incoloros. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. En la sala hay que tener cuidado porque nosotros utilizamos mucho la lidocaína pues para la punción. Hay que tenerla lejos. Y la heparina también lejos. Porque si uno le pasa un poquito de esas dosis y sí hay problemas grandes. Sí. Por eso era como mi consulta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, igual cualquier cosa se la pueden dejar a Anael y nosotros la podemos por medio de chat, lo que sea, cualquier cosa podemos ahí estar en contacto. Bueno, muchas gracias.